La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Historia Histérica, el podcast en el cual te hablaremos de historia, como te hubiera gustado que te lo contaran en el colegio. Yo soy Juanse y me pueden encontrar en redes, en Twitter como Cráneo Barbado, me suspendieron la cuenta. O en Instagram estoy como como Calavera Rayita al Piso Barbada. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes, aparecemos en todas partes como Historia Histérica. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Y si se suscriben al canal, nos apoyan y nos ayudan un montón, créanlo. Cada vez estamos construyendo una comunidad más grande, cada vez estamos haciendo cosas más chéveres, se vienen muchas sorpresas muy interesantes. Y bienvenidos todos los que llegan por primera vez. Está conmigo nuevamente Lina, la vikinga del Valhalla, nuestra querida Valkyria. Linis, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Hola, mi Juanse, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo así ven? ¿Ya entraste entonces al grupo de los que le suspenden la cuenta? A mí me han suspendido. A mí el año pasado me suspendieron la cuenta 5 veces. Ok. Bienvenido. Welcome to, no sé, Pero suspendidos de Twitter. perder una cuenta de 10 años es triste, pero bueno. Bueno, la mía no llevaba tanto tiempo, pero sí ya desde hace 12 años me han venido suspendiendo más de 5 cuentas. Ok, ¿Qué más? ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué cuentan? todo lo Buenos mismo, días, buenas tardes, buenas todo noches. lo mismo, todo lo mismo. Cuéntanos qué vamos a hablar hoy, qué nos traes, qué vamos a aprender, porque siempre venimos aquí a aprender. Bueno, y vamos a hablar algo, no sé, como un poco más autóctono, ¿sí? Por ejemplo, para los que no saben, nosotros somos, bueno, creo que se nota, pero somos colombianos, sí, Juanse es paisa. Yo soy de una ciudad pequeñita llamada Ibagué. Sin embargo, yo vivo hace casi 8 años, más o menos, en la ciudad de Bogotá. Entonces, hoy vamos a hablar de Bogotá. Mejor dicho, Ok, este capítulo será netamente rolo, ¿sí? ¿Por qué vamos a, vamos a hablar de Bogotá? vamos a descubrir la Dime. historia de la changua. Más que todo la changua es de, por ejemplo, no sé, los nombres de las localidades, Ok, ¿sí? qué lindo. Bogotá está dividido por 20 localidades y cada localidad tiene su historia, tiene su nombre. De hecho, Bogotá es, aunque es la capital de Colombia, en gran parte todavía conserva una cultura indígena en su nombre, no más por el simple hecho de llamarse Bogotá, ¿sí? Bogotá, Bacatá, etcétera. Entonces, Juanse, va a comenzar contigo. Lo primero, tú más o menos, ¿qué conoces de Bogotá? Así que tú digas como datos históricos, que Bueno, tú ya no sé, wow, conozco esto, esto, esto. poco, la verdad. Debería conocer más y lo reconozco. Sé que es la capital de Colombia, sé que fue fundada después de Antioquia, y hasta donde tengo entendido, de ahí proviene la gran rivalidad Medellín-Bogotá, que me parece absurda. O sea, yo soy una persona muy regionalista que odia los regionalismos. Es curioso, yo sé, yo quiero mucho Antioquia, quiero mucho al lugar que me dio como la vida, pero yo no puedo negar que, o sea, yo no soy de los que entra a conflictuar y decir que es que Antioquia, los rolos, Medellín, Bogotá, uy, fuchi, no, parce, o sea, cualquier colombiano que odie Bogotá es porque no le debe nada. Y yo a Bogotá realmente le debo mucho. Le debo grandes amigos, grandes momentos, le debo los mejores conciertos de mi vida, le debo mi actual puesto en el trabajo. Entonces, yo a Bogotá le tengo un cariño muy cercano. Es que la gente de Bogotá es muy fría. No, o sea, somos culturalmente diferentes, pero también va mucho en cómo uno se dirige. O sea, las veces que yo estaba en Bogotá, a mí nadie nunca me ha respondido mal, nunca me ha respondido feo. Somos culturalmente diferentes. Y la rivalidad que yo entiendo viene desde que la capital de Colombia en algún momento fue Santa Fe de Antioquia. Ujú. Entonces, sí, señores paisas que no saben de dónde viene el odio, es por eso, porque la capital de Colombia queda en Santa Fe de Antioquia y por temas de acceso, porque claramente llegar a Antioquia no es fácil, porque estamos metidos entre montañas, somos el Valle de la Burra, un valle metido entre montañas. Entonces, si en ese momento no es fácil llegar a Antioquia, porque para salir a cualquier parte son curvas y curvas y curvas y curvas,
Imagínense eso hace 200 años, en la Que no época. había acceso, carreteras, nada. O Exacto, sea, exacto, eran caminos de herraduras, entonces era muy complicado llegar a la capital, que era Santa Fe de Antioquia, y por eso la capital se convirtió en Bogotá, que era un lugar como de más fácil acceso. como más llano. Exacto, como más plano. Y ya, Ujú. eso es lo único que yo sé de Bogotá, no sé absolutamente más nada, entonces este episodio es para mí, totalmente. Listo, pues obviamente Bogotá, aunque todo el país ha sufrido cambios en temas de guerras, políticos, sociales, ¿sí? Bogotá, por el hecho de ser una ciudad centralizada, ha sufrido la mayor parte pues, de estos golpes también. Ujú. No directamente, pero sí interfiere mucho. De hecho, el capítulo pasado, bueno, Juan se subió un capítulo como de 15 a 20 minutos, Juanse, Sí, 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 el de la capítulo muerte de. De Jorge Eliezer Gaitán, Ujú. que aunque sucedió acá en Bogotá, eso, tal cual como lo dice la directora de teatro Patricia Ariza, más que un bogotazo, es un nacionalazo, porque eso afectó a nivel nacional. Entonces, lo que repercute a nivel nacional, mejor dicho, afecta en Bogotá y lo que pasa en Bogotá afecta a nivel nacional. Ujú. Así tal cual, ¿sí? Además, porque todos los poderes están centralizados acá. Colombia no es un país descentralizado, Colombia es un país totalmente centralizado, o sea, todos los poderes jurídicos o políticos más bien se sitúan aquí en el país. Entonces, vamos a comenzar con algo tan sencillo como el nombre, ¿sí? Bogotá. Para los que, bueno, ya sabemos que hemos estudiado un poquito más de la historia de Bogotá, sabemos que Bogotá no se llamó en un principio así, se llamó Bacatá, ¿sí? ¿Y qué significa Bacatá? Bacatá significaba campo de sembrar y era el nombre que le habían dado pues los muiscas o los chipsias, ¿sí? Que eran los pueblos que estaban originalmente aquí, pues como tal a este territorio. Claro, también se dieron muchos nombres, bueno, otros, entre esos Bogotá, pero pues ya más adelante les voy a contar un poquito de qué se trata, ¿sí? Resulta que después de la victoria de los españoles liderados por el señor Gonzalo Jiménez de Quesada, Bacatá pasó a ser una tierra donde habían como unas especies de casitas construidas con barrios y cañas a ser aldeas pequeñas. O sea, pasaron de ser como tal casitas de tribus a ser ya aldeas, ¿sí? Sí. Obviamente eran aldeas que eran aproximadamente como 12 casas. De hecho, si tú vienes aquí al centro, te van a contar la historia de esas 12 casas, ¿sí? Esas 12 casas todavía existen, obviamente pues ya están más, como más remodeladas, más hacia la época, ¿sí? Pero todavía existen. Y si tú vas al centro, dicen, ok, aquí estaba una de las casas, aquí estaba otra, aquí estaba otra, aquí estaba otra, aquí estaba otra, ¿sí? Y esas son las 12 casas con las cuales se comenzó a construir Bogotá, Ahí fue donde lo que hoy grabaron los, conocemos como... y ahí fue donde grabaron los Dime. Caballeros del Zodiaco, la saga de las 12 casas, donde estaba Sella corriendo por la. Sí, tal cual. Entonces sí, o sea, el nombre de Bogotá comenzó siendo Bacatá, Ujú. ¿sí? Para Ujú. ser claros. Por eso digo que Bogotá todavía es de esas ciudades que conservan mucho esa parte indígena, sobre todo en los nombres. Entonces, pasamos de tener casitas pequeñitas construidas en barros, en cañas, ¿sí? A tener ya casas un poco más construidas en madera y en paja, y estas se les conocen como las 12 casas. Sí, que fueron las 12 casas que comenzaron como tal en la época colonial, aquí en Bogotá. Eran 12 casas y estaban acompañadas también por una capilla muy chiquitica. En esta capilla el sacerdote Fray Domingo de las Casas celebró la primera misa el 6 de agosto de 1538, día en el que se fundó la ciudad de Santa Fe de Bacatá, ¿sí? Los españoles la nombraron así para recordar dónde nació el señor Gonzalo Jiménez de Quesada. Él había nacido en la ciudad de Santa Fe de Granada. Sí. ¿Ok? ¿Eso lo sabías? No, no lo sabía, solamente que a nivel histórico, a nivel periodos históricos, digamos que cuando vos decís 1500, hace mucho, mucho Suena tiempo, muchísimo. suena muy lejos, suena muy atrás, y es curioso ver cómo en ese momento nosotros éramos todavía una aldea con nuestra tecnología y con nuestro avance y con nuestra Dímele eso, por favor. ciencia, por así decirle, que eran como toda nuestra tradición cultural y ancestral, mientras que al mismo tiempo ya en Inglaterra habían
juzgados, si había barcos, si había como, o sea, hice como ese símil y yo dije Ya había como toda esa estructura social, política, económica en Europa, mientras que aquí hasta ahora se iba a comenzar a implementar, ¿sí? Comenzando a implementarse desde la parte territorial. Entonces, tú sabes, digamos lo que hemos llevado ya ahorita en esto de historia histérica, que no hay una verdad absoluta ni siquiera en la historia, ¿sí? Que en la historia hay muchas versiones. Entonces, una de esas, digamos que la creación como tal de Bogotá tiene muchas historias, muchos mitos, muchas leyendas. Digamos que la que se conoce más comúnmente fue la que acabé de comentar. Sin embargo, por ejemplo, hay algunos historiadores de la época que decían que no había sido solamente una persona la que había conquistado Bogotá, que era Quesada, sino que habían sido tres que le dieron vida a esta ciudad, ¿sí? Que Quesada podría ser también de origen judío, ¿sí? Y que la primera misa fue en honor a las 12 tribus de Israel y no a los 12 apóstoles. Lo cual esto confirmaría también, pues obviamente la conversión que tuvo Quesada del cristianismo o del catolicismo igual, a la religión judía, ¿sí? ok. Y esto lo cuenta como tal el historiador colombo polaco Juan Fraide, y pues él dice que la ciudad fue fundada dos veces y que el primer nombre que recibió la capital fue Nuestra Señora de la Esperanza. O sea, imagínate Bogotá llamada con ese nombre. Vamos allá a Nuestra Señora de la Esperanza, o sea, Bogotá. Nuestra Señora de la Esperanza, compuesto Nuestra Señora de la Esperanza, muy largo. No, me parece que suena muy raro también, ¿sí? Entonces, digamos que a pesar de que Bogotá es una de las ciudades más importantes del país, ¿qué pasó? Nuestra Señora de la Esperanza, fue puta que rico. Oye, nos van a tumbar este video. No hemos dicho, no hemos dicho nada. Este video yo no se lo muestro a mi familia. Mi ¿No? familia bien católica que sí es. Mi mamá siempre me pide que le mande los videos, entonces pues, espero que no entienda ese comentario. Y si lo entiende, mi mamá me preocupo. Pero ya, perdón, Ok. sigamos. Entonces comentaba que a pesar de que Bogotá es una de las ciudades más importantes del país, ¿sí? Fueron realmente poco, bueno, han sido pocos los cronistas que han escrito sobre la creación de la ciudad. Se han comentado de muchas cosas, se han escrito de lo que te digo, por ejemplo, de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? De, de todo este traspaso que ha tenido la ciudad como tal desde la parte social y política, pero en sí desde la creación han sido muy pocos los historiadores o los cronistas que han escrito de ellas. Dicen que, por ejemplo, uno de los más conocidos fue Juan de Castellanos. Él fue poeta, cronista y pues fue uno de los sacerdotes de la época colonial, ¿sí? Y él aseguraba que la primera misa se hizo en memoria de las 12 fuentes de Lin, por donde pasaron como tal toda la parte judía, y de los 12 piedras que que sacaron del Jordán y pusieron en la piedra de Gálara, los españoles. Esa es una de las teorías, ¿sí? De las primeras misas. Otra de tesis dice que fue, por ejemplo, en honor a los apóstoles, como tal, de lo de toda esta creyente sí, religiosa. Y otras fuentes aseguran que la primera misa o la primera Eucaristía se celebró en nombre de los indígenas. Entonces, por eso digo que no hay una verdad absoluta. Es Hay complejo. varias creaciones, ¿sí? Sobre el por qué se celebró esa primera misa. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque fue la primera misa que se celebró acá como tal en Bogotá y fue también en la primera capilla que se realizó. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué hacen tanta, como, por qué Énfasis. tocan tanto este tema? Por eso mismo, ¿sí? Otro de los mitos, aunque no lo creas, es la fecha en la que se fundó la ciudad. Ok. Dice que a finales de 1537 las tropas españolas establecieron su primer campamento militar en lo que hoy conocemos el Chorro de Quevedo. No sé si tú has conocido el Chorro de Quevedo, bueno, las personas que han No. venido, no, te recomiendo que lo conozcas, es divino, a mí me encanta porque de verdad uno se siente como en un pueblo muy, muy colonial
De hecho, lo primero que tú ves cuando llegas al Chorro de Quevedo es la capilla chiquitica con la puerta pequeñita, ¿sí? Alrededor, obviamente, Sí, restaurantes y todo. Pero, y ahí hay un letrerito que dice capilla, bueno, no me acuerdo cómo es que se llama, pero sí, es una capilla muy pequeñita con la puerta pequeña, así tal cual. Es muy, muy, muy autóctona, tiene también una fuente enfrente, ¿sí? Entonces te recomiendo que vayas. Y bueno, se dice que ahí fue el primer asentamiento militar que tuvieron los españoles aquí en Bogotá. Por eso es que mucha gente dice, y muchos historiadores también dicen, que como tal, Bogotá, la creación de Bogotá, donde comenzó la ciudad, fue ahí en el Chorro de Quevedo. ¿Sí? Entonces, el Chorro de Quevedo era también conocido como Pueblo Viejo o Tipsaca. Allá me corregirán si de pronto se dice así, si se dice de otra forma, ¿sí? Recuerden, nosotros no somos historiadores, aquí estamos aprendiendo y de hecho les vamos a dejar todos los links de la información que saquemos o bueno, que digamos aquí en este video, se los vamos a dejar en la cajita de descripción. Entonces, digamos que hasta eso es como tal incierto, ¿sí? Hay algunas personas que también dicen que Bogotá comenzó como tal en la Plaza Santander, ¿sí? O en la Plaza Simón Bolívar. Pero digamos que muchos llegan a la conclusión, precisamente por este asentamiento militar, de que Bogotá comenzó en el Chorro de Quevedo. Ahora bien, el 6 de agosto de 1538, Quesada hace la fundación del facto de la ciudad, pero pues él no tenía en cuenta como tal las instrucciones que la corona le dio para establecer un poblado, ¿sí? O sea, el man hizo a la deriva como tal, estableció la ciudad tal cual como a él le placiera, le dio la gana, ¿sí? hoy día, o Pero sea, no, pues él, no había ningún tipo de planeación, sino yo quiero que acá haya no, una fuente. Sí, había un tipo de planeación que era precisamente eso la daba la corona española, ¿sí? ¿Cuál era la planeación que normalmente daban ellos? Obviamente en una especie de parque, pues digamos, círculo. en esa época, exactamente, la capilla en el centro y alrededor, la ciudad o bueno, el pueblo, No, pero ¿sí? o sea, Pero también hasta donde tengo debía tener una entendido es, estructura. era la iglesia, a todo el frente de la iglesia quedaba el lugar donde se tomaban las decisiones o las leyes que luego se convirtió en la alcaldía, y Exactamente. alrededor de la iglesia y de eso estaban las casas de las personas más importantes del pueblo, y a partir de ahí se empezaba como a expandir el pueblo de forma casi que circular. Que si ustedes visitan hoy día cualquier pueblito en Colombia, el 90% de los parques de los pueblos en Colombia tienen esa estructura, que está la iglesia y al frente de la iglesia o en el mismo parque está la alcaldía y alrededor está o estaban las casas de las personas más importantes. Exacto. De hecho, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, digamos, por ejemplo, no sé si ustedes sabían que muchos de los barrios que nosotros, bueno, barrios o localidades que ahora consideramos parte de Bogotá, antes eran pueblos, ¿sí? Aledaños a la ciudad. Por ejemplo, bueno, no me acuerdo si Usaquén, creo que Usaquén era un pueblo, ¿sí? Y digamos, Usaquén, que hoy es localidad de Bogotá, conserva esa estructura. ¿Qué pasa? Tú vas a Usaquén, a la parte histórica, bueno, a la parte turística, y te vas a encontrar enfrente, vas a encontrar la capilla, o bueno, la iglesia, y enfrente de la iglesia vas a encontrar la alcaldía de Usaquén. Y alrededor, las casas principales, y asimismo pues obviamente detrás de esas casas ya comienza como tal la expansión de mayor a menor, el tema de los mercados, una cosa a la otra, ¿sí? Entonces sí, en eso tienes razón, pero este señor en un primer momento no siguió esa norma. Por eso es que, digamos, si ustedes van a, ¿cómo es que? Al Chorro de Quevedo, sí van a encontrar la capilla, pero no van a encontrar ninguna alcaldía cerca, ¿sí? Van a encontrar la capillita, van a encontrar la fuentecita, y un montón de casas, que bueno, ahorita eso es más turístico. Entonces, este señor lo que hizo, bueno, la corona le decía, mire, usted tenía que establecer cada territorio de esta forma. Este señor no lo hizo así, ¿sí? Y digamos que como tal la primera firma que se hizo como asentamiento fue en la Plaza de las Hierbas, lo que hoy se le conoce como el Parque Santander, y fue en ese Parque Santander donde se realizó realmente la primera misa. O sea, la primera misa ya grande, ¿sí? Una cosa es que habían hecho como tal en la capilla, que se dice que fue ahí,
pero históricamente se reconoce como en el Parque Santander la primera misa que se hizo. Bogotá tuvo dos primeras misas. Algo así. Por eso les estoy dando como las dos versiones, porque no hay una verdad absoluta, ¿sí? De hecho, en la misa, lo que les comentaba ahorita, o sea, hay tres versiones de por qué se hicieron esas misas, pero no hay ninguna en sí como que diga, por esto Fue fue. esta. Además, tú mencionaste cuatro. Los nombres de los indígenas, sí, los nombres de los Sí, indígenas, los 12 apóstoles, las sí, 12 tribus de Israel y y lo de Quesada, Quesada. sí, exactamente, fueron cuatro. Ok. Entonces, por eso siempre decimos no hay una verdad absoluta con esto, Por eso es la ¿sí? importancia de los historiadores, carajo. Que si no, no vamos a saber cómo fueron las cosas. Exactamente. Luego, ya posterior a ello, el 22 de abril de 1539, se adelanta la fundación jurídica en presencia del señor Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federman, y ellos fueron los que establecieron como tal la posesión de ciertos territorios en la ciudad, ¿sí? ¿A qué me refiero con ello? Estos señores fueron a España y dijeron, no, ok, la ciudad la tenemos que empezar a dividir. ¿Por qué? Porque la ciudad está en expansión. O sea, si nos ponemos a mirar, desde un principio a Bogotá se le pensó como una ciudad grande, ¿sí? Estaba en proceso de expansión. Entonces ellos lo que decían, ok, no, mire, en esta parte de la ciudad tiene que empezar a ir la prisión o la cárcel. En esta parte de la ciudad tiene que ir los solares o los vecinos, ¿sí? Y en esta parte de la ciudad tiene que ir la iglesia principal, así tal cual. Esto se cuenta como tal en el libro de la bogotana Soledad Acosta, y el libro se llama La mujer española en Santa Fe de Bogotá de 1890. Y en el libro también contaba que, por ejemplo, Quesada trajo los caballos, Federman trajo las gallinas y Belalcázar los cerdos. Okay. Dato importante, Federman era alemán. Ok, Nicolás de Federman, sí, esa no la sabía. eso es algo que yo sabía. O sea, Nicolás de Federman era alemán. Entonces, también, aparte que nos conquistaron los españoles, entonces la primera parte de la conquista estuvo Federman muy presente aquí en Colombia y hay un barrio, inclusive creo, tengo entendido que hay un barrio en Bogotá que se llama Nicolás de Nicolás de Federman, Federman. y el man era alemán. Ok, vea pues. Bueno, resulta que aquí a nosotros nos gusta también hablar como con bases históricas, ¿sí? No solamente con lo que leemos en internet, sino libros de pronto. Entonces, según Eduardo Posada en su libro Narraciones de 1906, la idea era fundar una ciudad en el altiplano. La idea de fundar una ciudad en el altiplano tampoco fue de Quesada, sino de Belalcázar, ¿sí? La idea de Quesada era establecer una especie de, por decirlo así, como de una aldea, de aduar, ¿sí? De pequeñas tiendas de campaña, pues precisamente, pues como estaban en época de conquista, pues literal, solo ocupar la ciudad cuando venían a conquistar y ya, no más, ¿sí? Pero, pero digamos que con el pasar del tiempo, con el pasar de los problemas y todo eso, ellos querían como tal dejarle las casas libres a los indios, y si ahí querían tener su propio asentamiento, porque en un principio pues ellos ocupaban las casas de los indios, ¿sí? De Bacatá. Lo que hicieron fue que como tal empezaron a colocar unos campamentos militares y unos refugios improvisados, y obviamente lo que el historiador nos cuenta fue que Belalcázar, como venía del Perú, ¿sí? Él dejó por allá un reguero de pueblos fundados, porque él no era solamente una especie de soldado, ¿sí? Él lo que hacía era que básicamente fundaba nuevos pueblos, así, y lo voy a decir tal cual así, mira, abro comillas, no solo era un soldado audaz que derribaba con su brazo de atleta las nacionalidades indígenas, sino un hábil organizador que fundaba nuevos pueblos sobre los escombros de las tribus caídas. Oh. Así lo dice el libro. O sea, versión conquistadora de los Simpsons cuando dentro cuchillo salen las tripas, pero algo así como Así. mato a los indios, monto un pueblito, mato a los indios, monto un pueblito, mato a los indios, monto un pueblito. No, y o sea, hay algo muy loco y es que estos manes llegaban a hacer su daño, por así decirlo, pero era un daño transversal, porque según tengo entendido, este man estuvo en Ecuador, estuvo en Perú, estuvo acá en Colombia estuvo en Bogotá, estuvo en Cali, estuvo en Cartagena, estuvo en Popayán. O sea, el man Ujú. era, o sea, el man
lo que se le atravesaba, casi que literalmente lo mataba y montaba de un pueblo. Exactamente. Por ese tipo de cosas es que muchas personas dicen que América no fue descubierta, sino que fue colonizada. Porque, pues... Por todo lo que ya sabemos. Uh-huh. Exactamente. Así por eso quise como tal leerlo explícitamente porque me parece muy fuerte. Pero el man lo que hizo fue eso, ¿sí? Empezar a acentuar la ciudad. Mientras que Quesada quería era como tal crear campamentos militares para que, por ejemplo, cuando pasaran por este territorio se pudiesen quedar ahí, no ocuparan los territorios, las casas de los indígenas, que bueno, eso suena muy angelical, pero, pero también tiene todo un trasfondo, ¿sí? Sí, tampoco lo pintemos a que sea tan bueno, pues tampoco, ninguno de Sí, esos no, era bueno, ninguno de esos era sí, una santa paloma. eso es verdad. Digamos que el documento más explícito que se ha encontrado hasta ahora y que da la fecha precisa de la fundación jurídica de la ciudad, ¿sí? Con el nuevo nombre de Santa Fe, es el testimonio del capitán Honorato Vicente Bernal, acompañante de Nicolás de Federman y testigo presencial de este acontecimiento. En una carta que él envió al teniente Pedro de Ursúa, asegura que las tropas de Quesada llegaron a Bogotá en marzo de 1539 y que 27 de abril y que el 27 de abril, perdón, se nombró los alcaldes como tal ya de Bogotá. Se nombraron, no se Se escogieron, nombraron, se nombraron. se nombraron, sí, alcaldes y regidores de ella. Y claramente eran españoles. ¿Qué crees? No, por eso, lo estoy afirmando, no lo estoy preguntando. Sí, total. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del nombre de la ciudad, así como otra vez de ese tema puntual. Yo sé que hace un rato yo dije que Bogotá también se había llamado Bacatá, pero tenía otro nombre y era Muequetá, ¿sí? Y este nombre significaba algo así como valle o remate de la sierra o extremidad del campo y también era un poblado indígena ubicado al norte de Funza y de Cota. Por eso siempre les digo, no hay una verdad absoluta, hay muchas verdades con respecto hasta el nombre de Bogotá, ¿sí? Ahora bien, si ustedes conocen o si de pronto estamos diciendo algún dato malo o algo, abajito, por favor, que entre todos aprendamos, ¿sí? La secuencia es Muequetá, que me suena mucho, mucho a una palabra indígena. De Muequetá se convierte a Bacatá y de Bacatá muta o pues, se convierte a Bogotá. Es que tuvo muchas mutaciones, Okay. incluso con el tema de los españoles, porque primero comenzó siendo Santa Fe de Bacatá, Okay. ¿sí? Y luego ya creo que por temas políticos, ya creo que ahorita más adelante lo voy a comentar, fue que se pasó ya a ser Bogotá, que Okay. igual Bogotá todavía es un nombre indígena como tal, ¿sí? Entonces, mira, incluso se llamó Nuestra Señora de la Esperanza. O sea, Bogotá ha tenido muchos nombres, ¿sí? A partir de 1539, la villa dejó de llamarse Nuestra Señora de la Esperanza y fue rebautizada como Santa Fe. Y casi 3 siglos más tarde, en 1819, después de la independencia, la ciudad recibió el nombre indígena de Bogotá, ¿sí? Como se le denomina a la antigua capital Muisca, y nombre que en época colonial tenía pues la población actual de Funza. Okay. Entonces, Bogotá ha tenido, mejor dicho, Bogotá ha tenido miles de cambios. O sea, eso ha sido Aún. de todo un poco. Y aún, sí. Resulta que el 27 de julio de 1540 el emperador Carlos V elevó a Santa Fe a la categoría de ciudad y 8 años más tarde, en 1548, le otorgó el título de muy noble y muy leal, de muy noble y muy leal ciudad más antigua del nuevo rey. O sea, ya empezó a tener como cierto estatus la ciudad, ¿sí? Sí. Y por eso, pues el escudo como tal, por eso Bogotá tiene uno de sus escudos, ¿sí? Como tal, con armas. Digamos que ya empezó a tener un nivel en el nuevo reino, o en el reino de la Nueva Granada, ¿sí? Cuando se le empezó a llamar como capital, precisamente por esto. Este fue uno de los primeros momentos en el que Bogotá recibió ese reconocimiento, ¿sí? Y digamos que Bogotá también recibió un reconocimiento y fue como una especie de un adorno con algunos ramos de oro que dio como tal la corona española.
digamos que se decía, bueno, la corona española tenía presente que todas las ciudades aquí en Colombia eran importantes, pero Bogotá, por ser además lo que tú decías, como una especie o un campo donde se podría ingresar fácilmente, empezó a tener ese reconocimiento y esa expansión a nivel colonial y a nivel indígena también, ¿sí? Entonces, digamos que desde un principio Bogotá se ha pensado como una ciudad grande, si nos ponemos a mirarlo de esa forma, O sea, desde un principio los españoles se dieron cuenta que era una ciudad importante, era una ciudad grande, por eso como una ciudad de paso. que era una ciudad potente, exactamente. Ok. Bueno, se le llamaba en ese entonces Villa, ¿no? Sí, sí, Pero pues. sí, Santa Fe fue la sede del gobierno de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada, creada en 1550, y a partir de 1717 fue la capital del virreinato de la Nueva Granada, acogiendo a los virreyes tras haber disputado con Cartagena de Indias la sede virreinal. En 1819 se convirtió en la capital de la Gran Colombia y hasta 1830, cuando este estado se disolvió dando inicio a las repúblicas de Ecuador, Venezuela y Colombia, y pues Panamá separada en 1903. O sea, ya ahí Bogotá era, si no era capital, mejor dicho, ya estaba por ser. Espérate que me dio sed. Bueno, ahorita sí ya hablemos un poquito de la historia, pero de esa historia más autóctona, ¿sí? Ya adentrándonos a lo que es las localidades. Aquí para comentar de las localidades nos basamos mucho en un libro, ahorita ya más adelantico se los voy a comentar, y pues cada localidad también tiene su historia, ¿sí? O sea, los nombres no nacieron así de la nada. Por eso, y vuelvo y recalco, Bogotá es de esas ciudades que todavía conservan mucho el tema indígena. Empecemos por decir que hoy Bogotá todavía sigue siendo un territorio indígena, ¿sí? Que hoy Bogotá todavía conserva algunas cosas, eh, incluso los indígenas hacen parte importante de la ciudad, todavía, a pesar de que tenemos toda una parte industrializada, obviamente, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando vemos en estas marchas, cuando llega la marcha indígena, La rumba. Bogotá le rinde homenaje y todo eso, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con la primera localidad, la localidad Antonio Nariño, ¿sí? El nombre de la localidad, esta localidad está al sur de Bogotá, viene una de las cabezas de la independencia, que es el señor Antonio Nariño, quien tradujo los derechos humanos del hombre al francés, del francés al El francés al español. español. Exactamente. Y pues él vivió en una hacienda donde ahora queda la localidad. Entonces resulta que obviamente en la época colonial también, y bueno, todo este proceso ya de la industrialización, las personas que se encontraban viviendo allí, ellos aprovecharon lo que es el río Fucha, que pasaba por allí, y muchas familias de dinero llegaron a esa zona y pusieron sus quintas. Las quintas se llamaban Quiroga, San Vicente, La Fragüita, y eran, sí, o sea, eran algunas de esas quintas. Años después, estas quintas dieron nombre también a los diferentes barrios de la localidad. Esa es la historia de la localidad ¿de qué? De Antonio Nariño. Igual ahí importante decir que lo que es una quinta, porque Ujú. una quinta es una propiedad que tiene más o menos 1 o 2 hectáreas y que tiene unos muros grandes por los lados. Entonces básicamente una quinta era como una especie de mini parcela porque era muy chiquito, o sea, era de máximo 2 hectáreas. Exactamente. Entonces vamos ahorita con la localidad de Barrios Unidos. En la década de 1930, Bogotá empezó un proceso de industrialización y de crecimiento poblacional, ¿sí? Los procesos de la población fueron al principio muy espontáneos, lo que significó pues que obviamente no todos los bogotanos tenían los servicios básicos. Para llevar servicios a estos pobladores que no tenían dichos servicios, el párroco del barrio, 7 de agosto, junto con otras autoridades locales y la comunidad empezaron a liderar como tal una creación de barrios unidos. Esta creación dio como tal el nombre del 7 de agosto, Benjamín Herrera y el barrio Colombia. ¿Sí?
Y en los 40 estos barrios eran reconocidos por ser muy organizados y muy cuidados por sus pobladores. Por esto, pues durante el gobierno de Pumarejo, Alfonso López Pumarejo, entre 1942 y 1945, se le dio el nombre de Barrios Unidos y al sector en 1972 se creó como localidad. Ok. Todo tiene un porqué, ¿sí? Todo va como... Todo va así tal cual. Vámonos entonces ahora por Bosa, donde la gente goza. Hay living Bosa donde la gente goza, ¿sí? Entonces, antes de la llegada de los españoles, el territorio de Bosa vivía, en el territorio de Bosa, perdón, vivían poblaciones muiscas, ¿sí? O sea, Bosa comenzó siendo un pueblo, no comenzó siendo como tal un barrio de Bogotá. Bosa viene del nombre Chipcha y puede significar cercano, del que guarda o defiende las mieses. Las mieses son cultivos donde siembran los cereales, ¿sí? Ok. O puede también significar día de la semana, algo así como para darles una descripción más indígena. Con la llegada de los españoles, Bosa se convierte en un territorio sangriento, cuando en 1538 los españoles ahorcan al Zipa, sí, Sagipa, porque los indígenas no logran llenar un cuarto vacío de oro. Y más adelante, en 1850, se elimina como tal el resguardo indígena de Bosa. Es hasta la mitad del siglo XX, cuando Bosa era un municipio con 5 barrios que subsistían de la agricultura y hasta que llegó como tal el gobierno de Rojas Pinilla, Bosa se anexó como parte de Bogotá Hasta en hace poquito. 1953, hasta hace poco, sí señor. Una de las historias que a mí más me gusta es la de Chapinero. No sé si conoces más o menos la historia de Chapinero. Esa No, salió pero hace poco, de hecho. antes de me la cuentes, un Zipa era un título de nobleza muisca. Ujú, Era exactamente. como el taita de los muiscas y era considerado descendiente directamente de la luna. Y acá un pequeño spoiler, también vamos a hacer algo y es hablar un poquito de mitología colombiana, ya lo estoy organizando, porque sabemos muchos de otros dioses, pero poco hemos mirado para adentro y creo que ahí también tenemos una deuda pendiente entre nosotros mismos, entonces prepárense. Ok. Juanse, aquí hago un ¿sí? Tú dirás, ¿continuamos segunda parte o lo dejo de largo? Chapinero. Si quieres hablemos de Chapinero y pues terminamos con Chapinero como para no dejarlo tan en punta y hacemos una segunda parte porque el tema está muy, muy, muy coqueto. Listo. Entonces vámonos con Chapinero. Al norte de Bogotá, esta es una de las localidades más tradicionales de la ciudad y más conocida, yo creo que incluso a nivel nacional también, ¿sí? Y se remonta al siglo XVII, cuando un español llamado Antón Ero se casó con una indígena nativa de Usaquén, ¿sí? Que ahorita es localidad ya de Bogotá también, y este señor recibió las tierras, pues donde hoy queda Chapinero. Antón era el fabricante de unos zapatos con suela de madera y hebilla, de cuero, sí, eran llamados chapines. Entonces el vecindario lo llamaron Chapín más Ero. ¿Qué quiere decir esto? Chapinero. Chapinero. Entonces, el barrio, el nombre de Chapinero fue en honor a un zapatero, ¿sí? Y de hecho, Chapinero no era parte de Bogotá, solía ser como un lugar de la élite bogotana. Eh, digamos que allí pasaban como tal los veranos, ¿sí? Era una especie de élite. Y, por ejemplo, algo muy característico de Chapinero es que se empezó a poblar como tal de casas llamadas quintas también. Ujú. Sí, que ya fue lo que comentaste tú hace poco. Estas eran mansiones con grandes jardines, bueno, y con el tiempo la gente comenzaba a pasar sus vacaciones allí, etcétera, etcétera, etcétera. El primer tranvía que tuvo en Bogotá, en la última, tenía como última estación Chapinero, ¿sí? Remarcando como tal su importancia en la aristocracia de ciudadana y también pues pasaba como tal por las casas elegantes y el barrio se comenzó a dar a conocer como el Versalles bogotano. Ok. Sí, o sea, así era el nivel. De hecho, si nos remontamos un poco a la historia de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, muchas de las personas que huyeron de lo que pasó esa noche fueron a dar a Chapinero,
¿Por qué? Porque Chapinero no era como, o sea, Chapinero todavía se consideraba un pueblo de Bogotá. Lo que Ok, pasa es que con la expansión de la ciudad, pues Chapinero se fue uniendo a lo que hoy se le conoce como una localidad. Pero muchas personas en ese momento, en esa noche, en esa fatídica noche, comenzaron a ir hacia Chapinero. ¿Por qué? Porque digamos que era un lugar lejano, ¿sí? En donde las personas solo iban a vacacionar, a pasar sus días libres, etcétera. Entonces, dejamos hasta acá este primer capítulo. Comenzamos como tal con un segundo capítulo porque todavía falta algunas cositas. Todavía falta historia de algunas localidades y algunos daticos ahí interesantes de Bogotá también. me gusta, me gusta, me gusta. Quedamos en Punta, quedamos en Chapinero. Me gusta. O sea, es curioso eso, que tú vives en una ciudad o vives en un país y muchas de las cosas propias las desconocemos, y creo que por ahí deberíamos partir, por empezar a mirar para adentro y empezar a conocer toda la magia, la riqueza, la cultura que hay detrás de muchas veces los simples nombres. Yo te pongo un ejemplo como para hacer el símil. ¿Cuál es el otro nombre que se le ha dado a Antioquia a nivel nacional? Santa Fe de Antioquia, ¿no? No, no, Ese no, es el que yo conozco. Santa Fe de Antioquia es un Santa- pueblito de Antioquia, pero Antioquia también se le Oh, llama, Antioquia también se le llama el Valle de la Burrá. ah, sí, 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 Ok, sí. ¿sabes por qué el Valle de Bueno, la Burrá? eso te iba a preguntar por qué le llaman así. No Porque sé. aquí, esto yo creo que mucha gente no lo sabe, pero aquí en Antioquia había un cacique que era muy duro, que se llamaba Aburrá. Entonces, el nombre de Antioquia corresponde a que era todo el Valle de la Burrá, o el valle de ese cacique que se llamaba Aburrá. Y así hay muchísimas, muchísimas historias que creo que hice un muy buen inicio para empezar a tocar un poquito ese tema, y me gusta, me encanta. Me gustó, me gustó, me gustó. De hecho, he querido hacer, o sea, estaba pensando cómo hacer un hilo también, ¿sí? Pues un hilo hablando de videos seguidos, de cositas de Colombia. Súper. Porque mira, ya por lo menos hicimos de la época medieval. Yo sé que todavía faltan más temas, eso ya los iremos tocando a medida que pase el tiempo, pero se supone que estamos en Colombia, pues conozcamos un poquito también de la historia de Colombia, comenzando. Digamos que tú fuiste el primero, como el que partió eso, ¿sí? Y comenzaste con el tema de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces hay otros dos capítulos muy interesantes. Pues el primero es la continuación de este, y hay uno segundo, que ese yo ya lo tengo preparado, y ese es algo que yo he venido estudiando ya hace algunos años, y es cómo cambió el teatro colombiano a partir de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Sí, yo sé que hay muchas personas que no conocen el teatro, deberían echarle una visitada a los teatros colombianos, conocer cuáles son las obras más importantes. Y aunque no lo crean, a través del teatro uno logra conocer mucho de la historia. Entonces, el teatro colombiano tuvo un impacto bastante, bastante fuerte con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Y hasta aquí lo dejo, mejor dicho, no doy más spoilers. Listo. ¿Algo más que quieras agregar, Linis? No, creo que ya hablé, ya hablé lo que Listo. tenía que hablar solo por el capítulo de hoy. Me voy Dejamos feliz, esa pizca. me voy contento, quedamos en punta y esperen la próxima parte de la historia de Bogotá y de los nombres de Bogotá. Por mi parte no es más, agradecerles mucho por escucharnos, por seguirnos. Recuerden que estamos en todas las plataformas: Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Suscríbanse, dejen un comentario, compártanlo con todos sus amigos. Y lo más importante es que siempre recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.